las medidas de tendencia central son tres: la media, la mediana y la moda. La media es el promedio aritmético, la mediana simplemente es aquel dato que ocupa la posición central y la moda es aquel que más veces se repite. Ahora, para calcularlos, tengo que tener en cuenta si es que analizo datos agrupados o no agrupados. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo estos datos que son no agrupados, ¿ok? O sea, no están en intervalos, nada, están sueltos ahí. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 6. Y luego me piden hallar la media, la mediana y la moda. Entonces es bien fácil hallar cada uno de los tres, porque simplemente tú dices, la media es el promedio aritmético. ¿Recuerdas cómo calcular el promedio aritmético? Sí, por supuesto, sumas todos y divides por la cantidad de objetos. En este caso la cantidad de números son 8. 3, 6, 8. Listo. Sumas, te sale 24. Entre 8 es igual a 3. Esto que está aquí es la media. Promedio aritmético. Sencillo. Vamos a poner aquí 8 números. Que eso es lo que puse en el denominador. Bueno, la mediana ahora. La mediana es el dato que ocupa la posición central, para datos no agrupados, como se encuentran aquí. ¿Quién está en la posición central? Nótese que yo ya ordené esto. Eso fue lo primero que hice. Tú dices en la posición central quién está. Estos dos, ¿verdad? Ya que tengo 8 términos. El término número 4 y el término número 5. ¿Qué hago en ese caso? Si tengo 2, lo sumo y le divido por 2, o sea, saco el promedio aritmético. La mediana también es 3. Pero ¿qué tal si hubiese estado en este otro ejemplo? Tengo una cantidad impar. Por lo tanto, esto que está aquí, de frente es la mediana. La mediana es igual a 2. ¿Sí? Sencillo. Si tengo entonces una cantidad de números pares, escojo a los que se encuentran al medio, como son 2, los sumo y le divido por 2, el promedio de ellos. Y si tengo una cantidad impar, por supuesto que voy a tener solamente uno que va a ser el que va a estar al centro. Y esa es la mediana. ¿Cómo será la moda? Moda es el que más veces se repite. En este caso sería 3. Listo. Pero ¿qué tal si tuviese puesto ese ejemplo? ¿Qué me dirías de la moda? ¿Quién es el que se repite más? Tú dices, bueno, tengo 2 y tengo 3. Entonces la moda va a ser 2, 3. Ok, no, aquí no lo sumo, ni le saco su promedio. Se dice que tiene 2 modas. Por lo tanto se denomina a este conjunto bimodal. ¿Sí? Bien, eso es para casos que tengo datos no agrupados. Pero para datos agrupados tengo que recurrir a fórmulas. Vamos a ver. Por ejemplo, para calcular la media tengo que recurrir a la siguiente idea. Media le voy a poner este símbolo. ¿Recuerdas el ejemplo que propusimos en un principio? Sí, está aquí. Nuestra tabla de frecuencias la vamos a checar un poquito y bueno, la vamos a usar. Vamos a borrar eso que no nos va a importar. Lo que nos va a importar es la fórmula. La fórmula me dice que tengo que multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase y luego utilizar el sumatorio de todo eso y dividirlo por n. Yo ya sabía que n era 20, que es el total. ¿Ok? Sí. Por lo tanto, este gráfico va a sufrir un pequeño cambio. Aquí voy a poner ahora x por y. Marca de clase por frecuencia absoluta, simple. La f minúscula. Bien. Efectuemos entonces ese proceso. Por lo tanto,
aquí sería 5 por 4, 20, aquí 11 por 3, 33, 17 por 5, 85, 23 por 5, 115, ¿verdad? Y luego 29 por 3, 87. Bien, ya lo tenemos listo. Por lo tanto, esto va a ser igual a el sumatorio. Aquí tengo que sumar todo lo que acabo de hallar. O sea, 20 más 33 más 85 más 115 más 87. Todo esto dividirlo por n. Pero yo ya sé que n es 20. Aquí está. Bueno, calculadora y llegamos a la solución. Esto nos arroja un valor de 340 entre 20. Por lo tanto, mi mediana es igual a 17. Listo. Perdón, es media, yo dije mediana. Pues bien, la media se calcula con esta fórmula. Le agregamos a nuestra tabla de frecuencias este ítem que consiste en multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Luego sumo todos y lo divido entre n. Y de esa manera calculo la media. Vamos ahora a calcular la mediana. Fíjate esta fórmula, dice aquí límite inferior de la clase mediana, ancho de clase. Esta es f mayúscula, frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana, y esta es f minúscula, frecuencia absoluta de la clase mediana. Son solo números que tengo que reemplazar y son sencillos de hallar. Vamos a ver. Para lo cual vamos a utilizar nuestra misma tabla de frecuencias, pero la vamos a acomodar. Esos datos no nos sirven. Y bien, ahí la tenemos. Listo. Fíjate que lo más importante es localizarnos. ¿Cómo es eso de localizarnos? Bueno, aquí nos están hablando de algo que se llama la clase mediana. Todo gira en torno a él. Clase mediana, límite inferior de la clase mediana, frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana, frecuencia absoluta de la clase mediana. Así es que vamos a averiguar eso. ¿Cómo lo averiguamos? Así. Yo sabía que n era 20, el total. Divido n entre 2 y me va a dar 20 entre 2 es 10. Ahora fíjate que ese 10 me va a servir para localizarme, o sea, localizarme en uno de estos intervalos, que es precisamente el de la clase mediana. Es ese. ¿Por qué? Porque el número 10 se encuentra aquí. Recuerda que nos manejamos ahora con frecuencia absoluta, entonces este abarca valores desde 7 hasta 12, por lo tanto 10 está aquí. Esto que está aquí es la clase mediana. Bueno, ahora ubicamos los elementos. S5 es mi frecuencia absoluta de la clase mediana. S7 que está ahí vendrá a ser la frecuencia acumulada de la clase mediana anterior, o sea, menos 1. Clase anterior a la mediana, que vendría a ser esta. Luego tenemos que la amplitud, ya sabíamos cómo hallarlo, era 6, la diferencia de estos, ¿verdad? Y finalmente, este número 14 es el famoso límite inferior de la clase mediana. Por lo tanto, ya tenemos todos los elementos. Como ya tenemos todos los elementos, solamente es cuestión de reemplazar aquí y listo. Ahí está. El límite inferior era 14, el ancho de clase 6, la amplitud, esto que está aquí, anterior a la mediana era este, 7, y la frecuencia absoluta de la clase mediana, ya sabíamos que era 5. Estaba aquí. Clase mediana. Y bueno, entonces tú dices, mediana es igual a límite inferior 14 más W que es 6, esto lo voy a multiplicar por n medios, yo ya lo había averiguado, porque n medios es 10, así que pongo acá 10, me sirvió para localizarme,
Esto, frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana es 7. Todo esto entre la frecuencia absoluta de la clase mediana, que es 5. Bueno, resolvemos esto y obtenemos la mediana. Obtenemos un valor de 17,6. Esto que está aquí es la mediana. Por lo tanto, solamente es cuestión de ubicar estos elementos de manera sencilla, como hemos explicado aquí. Veamos ahora la moda, que también tiene su propia fórmula. Límite inferior, en este caso, de la clase modal. En el anterior era de la clase mediana. Esto, el ancho de la clase. Esto es una diferencia, un diferencial de la frecuencia absoluta modal menos la frecuencia absoluta modal anterior, ¿verdad? Y esta es la frecuencia modal menos la frecuencia modal superior a ella. Frecuencia modal. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Bien, aquí tenemos el ejemplo. Y al igual como hicimos para la mediana, tenemos que averiguar nuestra clase modal en este caso. Aquí esta era la clase mediana, pero yo voy a averiguar la clase modal. Y para averiguar la clase modal tengo que recurrir a mi concepto de que moda es el que más veces se repite. Por lo tanto, ese que está ahí va a ser mi clase modal. ¿Cómo descubro que era mi clase modal? Por la frecuencia absoluta que está aquí. 9 es el que más se repite. Por lo tanto, precisamente ese 9 va a ser mi frecuencia modal. Ese 7 que está ahí va a ser mi frecuencia modal siguiente, o sea, más 1, en ubicación, ¿verdad? La que le sigue. Y este es menos 1, que está antes. Eso es lo que quiere decir, o sea, 5. Ya tengo mis elementos ahí, mis frecuencias modales. Luego, ese 7 que está ahí, ese intervalo va a ser el famoso límite inferior. Me falta W. W, que es la amplitud, lo obtengo restando, ¿verdad?, estos dos valores. 10,6 menos 9,7. Por lo tanto, eso va a ser 0,9. Ya tengo todos los valores. Ahora me voy a reemplazar en la fórmula. Fue fácil hallar esto. Vamos. Aquí estamos. Entonces, este diferencial en 1, 9 menos 5 es 4, resto estos dos y aquí, reemplazando los valores, me sale 9 menos 7, 2. Vamos con la moda. Moda es igual a límite inferior, que es 7, más W, ancho de clase 0,9, por mi diferencial en 1, 4, y abajo, diferencial en 1 más diferencial en 2. Listo. De que obtengo un valor de 7,6. Esto que está aquí es la moda. Por lo tanto, ya sabemos cómo calcular las medidas de tendencia central, moda, la mediana, la media, tanto para datos agrupados, aquí con intervalos, como para datos no agrupados. Vemos que hay una diferencia importante.